Bienvenidos a otra conversación más aquí en Legal Insights. Soy Rodolfo Guerrero Martínez. En esta ocasión viene de gusto tener a un gran invitado como es por tradición, en este caso a mi querido Gerardo Herrera Villanueva. Él es doctor, es un maravilloso y destacado académico en México y además es director en Racematics, y precisamente con él conversaremos sobre México y Estados Unidos, una guerra comercial. A propósito de todo lo que ha pasado recientemente con esta imposición de aranceles, con una complicada comunicación en lo que pues se genera evidentemente incertidumbre por parte de empresarios, por parte de autoridades, y desde luego será muy importante conocer tus puntos de vista, querido Gerardo Herrera Villanueva. Bienvenido aquí a Legal Insights. Rodolfo, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a la audiencia de Legal Insights. Y por supuesto, querido Gerardo, en todo esto, ¿cuál ha sido el posicionamiento, vamos a decir, de diálogo, de propuesta que ha tenido la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, frente a lo que ha sido, vamos a decir, relativamente el poco tiempo y las acciones que ha tenido frente a México el nuevo presidente en su segundo periodo, Donald Trump? Bueno, pues creo que podemos decir que la presidenta Sheinbaum ha sido bastante prudente, una actitud de wait and see, esperar y ver. Cuando se anuncian las tarifas este fin de semana, Canadá reaccionó muy rápidamente, incluso un poquito confrontacionalmente. El discurso de Trudeau lo muestra, o el del gobernador de Ontario, que incluso amenazó con cortar luz eléctrica a los norteamericanos. Para que nuestra audiencia esté en contexto, en el norte de Estados Unidos, no poca de la luz, de la energía eléctrica, viene de plantas en Canadá, ¿sí? Entonces, ante la amenaza de tarifas, el gobernador de Ontario amenazó, bueno, pues les vamos a recortar la provisión de energía eléctrica. De hecho, en la negociación del tratado en 2020, Chrystia Freeland, la representante de comercio de Canadá en la negociación, tuvo una famosa frase: la luz que ilumina la Torre Trump en Nueva York viene de Quebec. Y yo añadiría, y muy posiblemente los trabajadores que construyeron esa torre y que atienden esa torre, muchos vienen de México, ¿sí? Esto es un buen testimonio de, hasta la Torre Trump necesita del Tratado de Libre Comercio, de alguna manera. Bien, pues regresando a tu pregunta, la presidenta no se apresuró a anunciar medidas de represalia o retaliatory measures, como se le dice en inglés. No se apresuró a anunciar tarifas como los canadienses sí lo hicieron de inmediato, igual China. Esperó un poco y hoy en la mañana, de hecho, noticia fresca, habló con Trump y Trump acaba de tuitear hace aproximadamente una hora que se llegó a un arreglo de que los productos y servicios del Tratado de Libre Comercio quedan exentos de las tarifas hasta el 2 de abril. Entonces, analicemos bien esta decisión. ¿Es una buena noticia? Absolutamente. Se llegó a un acuerdo, se evitó la confrontación. México no anuncia tarifas en represalia, que ya todo el mundo estábamos especulando cuáles serían las tarifas en represalia y en qué sectores. Pero esto es hasta el 2 de abril. Recordemos que con Trump, un día dice que te quiere, otro día dice que te odia. ¿Sí? 2, 3 veces ha dicho que tiene buena relación con la presidenta y a los 2, 3 días dice que México es puerta del fentanilo y que el gobierno mexicano está aliado con el crimen, etcétera, ¿no? Entonces, es buena noticia, pero no es para echar las campanas al vuelo. Este erratismo, ¿sí? Que a ver, es erratismo desde el punto de vista económico y financiero. Me queda claro que no es erratismo desde el punto de vista político. Es parte de una estrategia política de mano dura, mano suave, mano dura, mano suave, siempre tener al contrincante en estrés, ¿sí? Al borde de la silla a ver qué va a decidir, etcétera. Y eso le ha funcionado muy bien como empresario, le funcionó en su primera administración y definitivamente lo va a repetir en esta segunda. Entonces, bien hasta ahora por la presidenta Sheinbaum, ha sabido manejar a un presidente muy, muy difícil, muy ególatra. Baste ver el discurso ante el Congreso americano hace 2 días, ¿sí? O sea, pocas veces se ha visto un discurso tan claramente culto a la personalidad del que da el discurso, ¿sí? Entonces,
Ha privado, y creo que nos debe dar a todos los mexicanos mucho gusto, ha privado cabeza fría, ¿sí? Por parte de la presidencia, y se van logrando, o por lo menos se van librando las batallas del momento. Esto no quiere decir que estamos del otro lado, lo repito, el comunicado dice que al 2 de abril no dudemos que el 30, 31 de marzo podamos estar de vuelta, ¿sí? En estas circunstancias, pero tenemos un día más para estar tranquilo, unas semanas más para estar tranquilos, hasta que venga el siguiente round. Lo que sí cerraría diciéndole a nuestra audiencia, esto apenas comienza, ¿sí? Y esto no se va a acabar con una negociación. Así van a ser meses, si no es que los 2 primeros años. ¿Por qué señalo los 2 primeros años? Porque en 2 años hay elecciones intermedias en Estados Unidos. Eso normalmente refleja un punto de paro y de reexaminación de una administración, y porque dependiendo del resultado de esas elecciones, el presidente en turno, en este caso Trump, se sentirá todavía más fuerte para seguir con sus políticas o le bajará, como diríamos. Entonces, nuestro horizonte de corto y mediano plazo es las siguientes semanas, meses y los siguientes 2 años. Querido Gerardo, aquí dentro de estas píldoras corporativas, empresariales, es muy importante hacer una visión transversal como la que refieres y precisamente desde la perspectiva de un análisis de riesgos. ¿Cómo podrían las empresas de nuestro país, las empresas mexicanas, implementar estrategias de cobertura efectivas que contemplen esa incertidumbre en la relación comercial bilateral México-Estados Unidos? A ver, yo te diría, voy de lo general a lo más particular. Independientemente del sector en el que estemos, yo creo que a cualquier empresa mexicana el tipo de cambio es un factor de riesgo, ¿sí? En estos momentos ya bajó a 2020, 2030, pero hace 2 días la Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana, estimaba que el tipo de cambio podría llegar a 22 pesos. Recordemos que a principios de semana estábamos rascando el 21, ¿sí? Mientras haya esta incertidumbre vamos a tener volatilidad. Entonces, muy importante en estos momentos ver qué tanta exposición tenemos a un tipo de cambio. Y yo le quisiera decir a nuestros amigos empresarios en la audiencia, no tanto, no es solamente porque ustedes tengan insumos en dólares o le vendan al extranjero, a lo mejor su cadena productiva o insumos que ustedes le compran a alguien localmente son productos extranjeros, ¿sí? ¿Cuántos productos, aunque los compremos en pesos, vienen de fuera y esos eventualmente se podrían ver impactados por el tipo de cambio? En general, como regla, si hay una depreciación importante o si se mantienen las tarifas, el efecto en precios no es inmediato, no es a los siguientes días, no es que el día de mañana van a empezar a reetiquetar en los almacenes. El efecto en precios se estima normalmente que es de un trimestre a otro. Entonces, si ahorita estamos en marzo, podríamos ver un efecto en precios hacia mayo, junio. Entonces, hay que prepararse. No es que significa que nos apaniquemos, pero hay que prepararse para un entorno de alta volatilidad del tipo de cambio. Y si sí tenemos exposición directamente en pesos o en euros, porque todos los tipos de cambio se van a mover, pues a lo mejor es momento de tomar previsiones, ¿sí? Si tengo cuentas por pagar, particularmente, si tengo cuentas por cobrar, a lo mejor no me perjudica tanto porque de hecho me puede beneficiar un poco la depreciación, ¿sí? Y si tengo ambas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se puede hacer lo que se hace una cobertura natural. ¿Cuánto de mis cuentas por cobrar, ¿sí? me sirven para cubrir mis cuentas por pagar? Okay. Eso en general casi para cualquier compañía en la economía. Y por otro lado, para aquellos que estén en sectores directamente relacionados con el comercio exterior, automotriz, electrónicos, buena parte de la manufactura, no pocos sectores agropecuarios. Una de las amenazas de Trump para el 2 de abril es tarifas para exportaciones agropecuarias. Y lo recuerdo particularmente a nuestros amigos en el Bajío, el sector agropecuario es muy importante en esa zona y es un sector que tiene mucha balanza positiva de pagos con el extranjero. O sea, exporta mucho. Buena parte de las verduras, frutas, hortalizas que se consumen en Estados Unidos, sobre todo en el sur, vienen de México. Entonces, hay que estar preparados que pudiera haber distorsiones en comercio, ¿sí? Esto duró un día, prácticamente las tarifas duraron 2 días, pero sí puedo decir que ya el día de ayer yo tenía algún colega, ¿sí? Que exporta a Estados Unidos, que de la otra parte, del lado de Estados Unidos, le dijeron, bueno, pues ya aplica ahorita la tarifa que acaba de imponer el gobierno. Ya ahorita esas tarifas
están en veremos. Bueno, no están en veremos, están en la congeladora, están en stand-by, están en pausa. De aquí al 2 de abril, repito, es lo que dijo Trump, de aquí al 2 de abril. Es más, me atrevería a decir, aunque él esté dispuesto a continuar con la suspensión de tarifas, así nos va a tener, ¿sí? Lo revisamos el 2 de abril y a ver si el 2 de abril no nos dice el 5 de mayo, aprovechando que es 5 de mayo, a ver si hay algo que celebrar, etcétera. Porque el tema no es el comercio, el tema no es las tarifas. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, lo dijo ayer en una entrevista, el tema no es el comercio, el tema es el fentanilo. Para los americanos están utilizando el comercio como una herramienta en su política de presión sobre el fentanilo y el tráfico de drogas. Entonces, regresando a tu pregunta, en general, el tipo de cambio, en particular, qué sector estamos y qué tan cercano está ese sector al comercio. Si está cercano al comercio, hay que prepararse para distorsiones del comercio, pausas de comercio en los próximos semanas y meses. Y sobre todo, en este aspecto, digo, Gerardo, que es la volatilidad, precisamente, considerando la integración de las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos, ¿qué sectores económicos en nuestro país enfrentan mayor riesgo de volatilidad ante un escenario de una escalada en las tensiones comerciales? Porque como dices bien, posteriormente en abril, posteriormente en mayo, no sabemos en dónde va a estar la indicación o la toma de, vamos a decir, de acciones del presidente norteamericano Donald Trump. A ver, en primer lugar, automotriz, sí, es la joya de la corona, es nuestro primer sector exportador. Después es electrónicos. México es un gran productor de electrónicos y exportador de electrónicos. Después de eso tienes una serie de sectores de manufactura, pero en un nivel más o menos al nivel de tercer, cuarto lugar se pondrían las exportaciones agropecuarias. ¿Sí? Ya no es solo el aguacate, es el jitomate, son los limones, etcétera. Muchos productores exportan hacia Estados Unidos y como dije, el 2 de abril Trump prometió a los agricultores americanos que van a vender más dentro de Estados Unidos porque le va a poner tarifas a las importaciones agropecuarias hacia Estados Unidos. Y el país que más le exporta alimentos a Estados Unidos es México. ¿Sí? Prácticamente en casi cualquier sector de alimentos, la única excepción importante tal vez sí, sería lácteos, ¿sí? Donde es Canadá. Canadá es el gran exportador de leche hacia Estados Unidos. Fuera del sector lácteo, México exporta carne de cerdo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante para ese sector? Exporta hortalizas, exporta frutas, en fin. Y eso, bueno, pues obviamente no necesito decir que además, particularmente en el sector agropecuario, beneficia a muchas familias de escasos recursos, ¿sí? Esa dinámica. Entonces hay que estar preparados a esas distorsiones y una cuestión más, mi estimado Rodolfo, el país en estos momentos entró a 2025 con perspectivas de crecimiento bajas, ya de por sí. Todas las perspectivas están entre el 0.5, 0.6, 0.7%, cuando recordemos, por ejemplo, que en 2023 el país creció 3.2. ¿Sí? Eh, si estos conflictos continúan, si efectivamente llega a haber cierre de fronteras por semanas o meses, el país puede entrar en recesión, ¿sí? En vez de crecer, puede entrar en recesión muy fácilmente. De hecho, muchos de mis colegas analistas ya ven una recesión a la vista. Yo todavía no diría que estamos ahí, pero indiscutiblemente nos estamos acercando. Bien, prácticamente esto nos lleva a dos interrogantes más. Evidentemente, nos encantará en lo posterior y conforme se vayan dando las acciones entre esta relación bilateral México-Estados Unidos y tal vez yo también añadiría Canadá, que ahí va mi interrogante al respecto, pues conocer estos puntos en una segunda píldora y en una segunda conversación, querido Gerardo, contigo. Pero bien, sería en principio lo que va en torno a qué oportunidades de diversificación comercial y tecnológica identificas para México. Si las tensiones en este caso con Estados Unidos de Norteamérica forzaran, y considero que así está sucediendo, a reserva de lo que tú plantees, una reconfiguración de las relaciones económicas actuales. Ok, muy buena pregunta. Siempre se ha dicho o se ha señalado, México es un país con muchos tratados de libre comercio, ¿sí? Durante la década
de los 90 particularmente, México se puso a firmar tratados se firmó con Estados Unidos, por supuesto, se firmó con la Unión Europea, con Chile, con Costa Rica, con Israel, con la Asociación Transpacífico, o sea, con múltiples tratados. Pero para que en total son 12 tratados de libre comercio, ¿sí? Firmados con 46 países, porque el de la Unión Europea es un solo tratado, pero bueno, sabemos que la Unión Europea incluye cerca de 20 países. Entonces, 12 tratados de libre comercio, pero nuestro comercio está concentrado en 85% con Estados Unidos. Entonces, son tratados muy subaprovechados, porque obviamente el productor mexicano no ha tenido un incentivo para buscar otros mercados, ¿sí? Si tienes el mayor mercado de consumo al lado, ¿sí? Y que pues mandas la mercancía hasta en camión, o sea, no hay mayor complicación. A manera de ejemplo, los colombianos, que son el país que más exporta flores a Estados Unidos, tienen que mandar sus flores en avión y en avión con refrigerado, ¿sí? Para que no se eche a perder. México todavía puede mandar las flores en camión refrigerado a la frontera, ¿sí? Que obviamente abarata muchísimo costos. Entonces, sí hay los espacios que se abrieron en administraciones anteriores, pero no se han aprovechado. Es momento de que México empiece a mirar a otras geografías. No quiere decir que abandonemos, quiero dejarlo muy en claro. A estos momentos, la economía mexicana depende en cerca del 60-70% del comercio exterior y el 80-85% de ese comercio exterior es con Estados Unidos. Eso no lo vas a echar para atrás, ¿sí? De repente se ha oído en medios algunas declaraciones de algún representante en cámaras o en el Senado federal que habla de, bueno, pues cancelemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y hagamos uno con China. No es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿sí? Vaya, realmente es muy iluso, es muy, muy iluso. No vamos a dejar de tener una relación con ellos porque más son el mercado de consumo más grande del mundo, por eso todo el mundo les quiere vender, no somos los únicos. Y tenemos el privilegio de tener 3,000 kilómetros. Yo sé que en estos momentos muchos mexicanos piensan que esos 3,000 kilómetros son una maldición. A ver, como en toda relación, hay buenos momentos y hay malos momentos. Estamos pasando por un momento difícil con nuestro principal socio comercial. Pero no lo vas a echar para atrás. No lo vas a echar para atrás y no podemos sustituir ese mercado fácilmente por cuestiones de costos, logística. Podemos diversificarnos, debemos diversificarnos, pero no nos vamos a no vamos a dejar de tener una relación con los Estados Unidos. Entonces, oportunidades de diversificación hay, el mundo está allá afuera, hay mercados que desean productos, hay que ir por ellos. Y justamente en torno a las decisiones que también ha establecido Trudeau en Canadá, el futuro, y tal vez es precipitada el planteamiento de la pregunta, pero considero que además es por demás importante hacerla, del TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué proyecciones, qué visión tienen al respecto? Aunque sea algo precipitado establecer alguna consideración al respecto, ¿qué se plantea, qué se propone sobre esto que indiscutiblemente va a llegar y va a llegar en este periodo con Donald Trump? Sobre la revisión y los comentarios pertinentes al tema? ¿Tiene futuro, no tiene futuro? ¿O va a establecerse una suerte de reconfiguración al tratado, pero en la cual México pueda resultar beneficiado? ¿Qué consideras al respecto, estimado Gerardo? Bien, a ver, el TMEC va a continuar, que recuerden que el TMEC es el número anterior, ahorita es el United States, México, United States, México, Canadá. Ajá. Pero bueno, sí, nosotros lo llamamos TMEC. A ver, el TMEC está programado para revisión en 2026. En estos momentos es obvio que Trump no va a ir por una revisión, va a ir por una renegociación, va a reabrir el tratado, ¿sí? Entonces eso, y la renegociación no creo que vaya a ser en 2026. Vamos a tener charlas ya de renegociación ahorita en 2025, aunque el término legal sea 2026. Yo creo que sí va a continuar. Tiene un costo muy alto para nosotros y también para ellos, por las cadenas de suministro, ¿sí? Y por eso la excepción ayer del sector automotriz fue porque Trump anunció las tarifas y lo que sabemos es que los CEOs de principales armadoras como GM, Ford y Stellantis fueron a la Casa Blanca a hablar con él. Y dijeron, esto nos va a matar.
Esto va a elevar el costo considerablemente de los carros en Estados Unidos, porque buena parte de la cadena de suministro está aquí. Eh, como comentario, es que eso debería haberse hecho antes del anuncio de las tarifas, ¿sí? Eso es lo que la Casa Blanca debería haber hecho antes, pero eso nos habla precisamente de lo errático, impulsivo que va a ser esta administración y hay que acostumbrarse a ello. Bueno, dicho eso, por esas dinámicas precisamente es difícil pensar que el tratado se cancele. Se va a renegociar, sí, y en esa renegociación Estados Unidos va a tratar de ganar más. Eso sí hay que hacerse la idea. Y Trump no va a ser fácil de negociar. Pero el tratado va a continuar, será un tratado renegociado, del cual el país seguirá viviendo, pero sí hay que hacernos a la idea que hay una transformación. Esta es una administración que quiere reindustrializar Estados Unidos. ¿Sí? O sea, no son, la cuestión de las tarifas es un capítulo. Esta nación quiere, lo dijo hace 2 días en su discurso al Congreso, quiere que Estados Unidos vuelva a ser la potencia manufacturera que era. ¿Sí? Ese proceso va a tomar años, si no es que décadas, pero lo está echando a andar. Entonces, el futuro de los siguientes 10, 15 años no va a ser como el de los 15 años anteriores. A eso hay que hacernos a la idea y estar preparados. Con un tratado renovado, que esperemos que renegociemos bien, ¿sí? Porque definitivamente la otra parte va a tratar de sacar ventaja en todo lo que sea posible. Diego Gerardo, siempre es un placer conversar contigo y particularmente en Legal Insights con este tema actual, tema crucial, complejo, ciertamente. Y yo te diría justamente en ese futuro y en esas tomas de decisión, adicional a lo que ya nos has compartido recién, México tendrá que entonces también tomar cartas sobre el asunto en transformación inteligente y en lo que ha sido la apuesta del denominado Plan México. Sí, efectivamente. Que es un plan de inversión conjunta, etcétera. Yo creo que habrá que hacer algunas adaptaciones. De hecho, el Plan México era muy amigable hacia la relocalización, hacia el nearshoring. El problema es que ahora quien está dudando del nearshoring no somos nosotros, son los de allá. Y vaya, no son las empresas, es su gobierno. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Querido Gerardo, encantados de tenerte aquí en Legal Insights. Gerardo Herrera Villanueva, director en Rismatics, académico en múltiples universidades de nuestro país y, por supuesto, además, un gran economista. Gracias por estar aquí en Legal Insights y deseamos próximamente, conforme evolucione el tema, tener tus consideraciones en este espacio, querido Gerardo. Así será. Nos veremos de vuelta por aquí para comentar más sobre las políticas de la Casa Blanca y su impacto en México. Te espero en la siguiente conversación aquí en Legal Insights. Soy Rodolfo Guerrero.